y hoy voy a mirar también un supuesto práctico y, si me da tiempo, también dos, porque bueno, alguno, aunque sea de referencia, puede caer parecido, y aunque sean preguntas diferentes, pues bueno, ya lo tendremos un poco trillado. Hoy voy a mirar los temas 17 y 18, que hacen referencia a los dos contratos, que son el contrato de mandato y el contrato de préstamo. Entiendo y deduzco que, como en este segundo cuatrimestre la mayoría de las preguntas van a ir dedicadas a todos los contratos, pues algo tenemos que ver de todos, por si acaso pues hay que responder. Sabemos que las estrellas son la compraventa y el arrendamiento, pero bueno, también tenemos que mirar estos otros, que en muchas ocasiones pues también ha hecho algunas preguntas en el examen. Bueno, el contrato de mandato está recogido en nuestro Código Civil y, según él, se obliga a una persona a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra. Es decir, que aquí, si habláramos de los elementos personales, serían mandante y mandatario, y el mandante sería el que hace el encargo y el mandatario sería el que se compromete a efectuarlo. La característica principal que tiene este contrato de mandato es la gratuidad. Quiere decirse que la tendencia natural al mismo es la gratuidad. Entonces, ¿por qué en algunas ocasiones se ha considerado que es difícil distinguir el arrendamiento del mandato? Hombre, yo entiendo que actualmente no existe ninguna diferencia, porque el arrendamiento de obra o servicio, estoy refiriéndome, no de bienes inmuebles. Cuando una persona arrienda su servicio, lo que se está comprometiendo es hacer una determinada actividad. Si yo contrato a un médico para que me haga una operación, entiendo que no tiene nada que ver con el mandato, porque lo que hace ese hombre es realizar una determinada actividad. Si yo analizo lo que es el mandato, pues lo que hace el mandatario fundamentalmente es gestionar una serie de intereses en los que el dueño, por encargo, le dice a esa otra persona que gestione todos esos intereses que él no puede hacer ni abarcar. El caso normal del contrato de mandato es esa persona que tiene muchos negocios y en algunas zonas de España, por estar lejos, pues nombra un mandatario para que lo represente y gestione esos intereses en ese lugar. Hay las características de los contratos de mandatos, que es consensual, lógicamente, como la mayoría de todos los contratos. Aquí lo tenéis, puede ser también expreso o tácito. Expreso, evidentemente, implica la redacción de un documento y, lógicamente, una aceptación por parte del mandatario. Si estamos hablando de un hecho tácito, pues que está amparando las gestiones que está haciendo esa otra persona. El contrato de mandato es, como dije inicialmente, gratuito, pero como le ocurre siempre, buenas tardes, como le ocurre siempre a todos los contratos que por naturaleza tienen una tendencia, eso no significa que no pueda ser desvirtuada. Yo puedo encargar a alguien que me haga una gestión y, si no digo nada, no le tengo que pagar nada, pero a lo mejor esa persona me puede exigir a mí que yo le abone algo por esa gestión que está haciendo. En esos casos tendrían carácter oneroso y dejarían de un lado la gratuidad. Pero si no está puesto nada, la tendencia es la gratuidad. Y luego, por último, es muy importante, el contrato de mandato se basa fundamentalmente en la confianza que tiene una persona respecto de la otra para encargarle la gestión de sus intereses. Eso tiene que ser una persona en la que uno confíe mucho. Hay dos clases de mandato: el mandato simple y el mandato representativo. Bueno, cuando una persona actúa en su nombre, en nombre propio, es decir, por cuenta y interés del cargo de su mandante, ese mandato es simple, porque yo puedo tener un escrito en el que el mandante me encarga esa gestión y
tercero y decirle, mire, yo estoy obrando por cuenta propia, pero estoy representando a este señor. Entonces, en ese caso el mandato es simple porque todos los contratos que realice el mandatario, pues lógicamente será entre el mandante y los terceros. Es decir, que si yo vendo un bien con un tercero, pero digo que lo estoy haciendo por cuenta de otra persona, las consecuencias del negocio que yo haya efectuado ya no van conmigo, que soy la persona que ha utilizado el mandante, sino que será entre el tercero y el mandatario, independientemente de la responsabilidad que como mandatario yo tengo para rendir cuentas frente a la persona que me lo ha encargado. Y si el mandatario actúa como representante de una persona, pues al ser representativo, no tiene por qué saber el tercero por cuenta de quién estoy obrando yo. Ya somos dos. Se ha perdido. Sí, cuando yo tengo ese poder de representación, por así decirlo, en ese contrato, pues lógicamente yo estoy obrando con una representación que no tiene por qué saber el tercero quién es la otra persona. Y en ese caso, las consecuencias que se produzcan una vez que se haya llevado a efecto la gestión de esos intereses, pues se dilucidarán entre el tercero y el mandatario, nunca entre el tercero y el mandante. Independientemente de que si lo hace bien y tiene algunos gastos, el mandante tenga que cubrirlos y abonarle también la cantidad que se le había prometido. En los tipos de mandato, claro, todos conocemos el mandato general o el mandato especial. Ese es el más popular porque el mandato general es el que hace referencia a la gestión de todos los negocios. El mandato especial es el que expresamente determina cuál es el negocio que tú puedes gestionar o los intereses que tú puedes gestionar del mandante. Con lo cual, fuera de ese encargo no puedes hacer nada más. Pero, además del mandato general y del mandato especial, existe el mandato concebido en términos generales y el mandato expreso. El concebido en términos generales se identifica siempre como actos de administración, pero el mandatario no puede vender, no puede alquilar, no puede hipotecar, no puede hacer lo que haría cualquier dueño. En cambio, si lo que tengo es un poder expreso de mandato, lógicamente ahí ya me va a poner los límites el propio mandante dentro del contrato de mandato. Porque me va a decir, tú puedes hacer esto, pero no puedes hacer lo otro. Pero no estamos hablando ya de un mandato de contenido en términos generales en lo que yo solo puedo administrar, me autoriza más cosas de manera expresa, pero también impone los límites que estime por conveniente. Lógicamente, cuando en los contratos se analizan los elementos personales, pues tenemos que ver cuáles son las obligaciones y los derechos que tiene cada una de las partes. Si estamos hablando del mandante, que es el que encarga esa gestión de esos intereses, pues lógicamente la primera obligación que tiene el mandante es anticipar al mandatario pues todas las cantidades necesarias que tenga que utilizar para llevar a efecto esa gestión. Y también está obligado a indemnizar los daños y perjuicios que el mandatario ocasione a las terceras personas con las que está negociando. Y además deberá pagar al mandatario, cuando termine de hacer la gestión, la retribución que le ha prometido. Y en el caso de que el mandante, de que haya pluralidad de mandantes, que hay 2 o 3 personas que están haciendo ese encargo, con respecto al mandatario todas son solidarias. Yo me puedo dirigir a cualquiera de ellos y doy por satisfecha mi gestión. Y cuando se trata de mandatos con representación, pues claro, le otorga unos poderes tan amplios al mandatario que este luego tendrá que hacerse responsable de todas aquellas cosas en las que se haya excedido si el mandato no era de contenido general, sino que tenía esas limitaciones expresamente. Las obligaciones fundamentales que tiene el mandatario, no el mandante, pues lo primero que tiene como obligación principal es cumplir
con el encargo que le ha hecho el mandante. Y para esto siempre nos preguntamos qué capacidad tiene que tener el mandatario. Pues lejos de pensar que tiene que ser experto en la gestión que le esté encargando, no es así. Debe obrar con lo que se llama como una capacidad general, que es utilizar su trabajo con la diligencia de un buen padre de familia. La segunda misión o obligación fundamental que tiene el mandatario, después de haber realizado la gestión, es rendir cuentas al mandante. Y en este caso, si el mandatario lo ha hecho bien y se ha realizado algún gasto extra que no le había dado el mandante, o ha tenido que utilizar transportes o gastos de representación, pues tendrá también la obligación de comunicárselo al mandante para que luego éste le pueda retribuir. Si, por el contrario, el mandatario hace mal su gestión y hay que indemnizar al tercero por esa gestión mala que ha hecho el mandatario, pues lógicamente debe responder frente al mandante de esa indemnización de los daños y perjuicios que haya en la misma. Y luego, si un mandante ha nombrado a varios mandatarios, pues aquí se excluye la responsabilidad solidaria. Cada uno será responsable, como ahí muy bien dice, de lo que cada uno haga, salvo que se haya expresado concretamente en el contrato de mandato que todos esos mandatarios son solidarios y tendrán que hacerse responsables de cualquier contingencia o negligencia que haya realizado cualquier otro mandatario. En cuanto a los derechos y facultades que tiene el mandatario, pues el derecho más importante que tiene el mandatario es el de retención. Es decir, hasta que le reembolse las cantidades que se ha gastado o todo aquello que haya anticipado, pues esa indemnización y reembolso, mientras no se lo pague el mandatario tiene derecho a retener pues lo que ha comprado o el importe de lo que ha vendido. Y en este caso la doctrina se pregunta en muchas ocasiones, ¿solamente es el reembolso y la indemnización? O también si el mandato es oneroso y me tiene que pagar por mis servicios, ¿se entra dentro de la retención? Pues sí. Si tampoco me ha pagado, pues yo puedo retener los beneficios que se hayan obtenido por esa operación o el objeto que se haya adquirido a través de esa gestión hasta que el mandante le abone la retribución que se había pactado. También puede tener derecho, si así se lo permite el mandante, a nombrar un sustituto y en este caso, si se lo ha permitido el mandante, el mandatario al nombrar un sustituto se liberará de la responsabilidad del encargo que le hizo el mandante, salvo en el caso de que el mandatario haya obrado con una negligencia y con un no saber, en cuyo caso ese nombramiento ha sido incorrecto y el mandante no va a cargar con el desastre de esa gestión, sino que será el mandatario el que tendrá que hacerse responsable de la indemnización correspondiente a esa mala gestión, sin perjuicio de que el mandatario pueda repetir contra el sustituto la reclamación de los gastos que haya tenido que asumir inicialmente. Y los derechos que tiene el mandante, pues es a retomar o a que el mandatario le rinda cuentas y además le abone las cantidades que haya obtenido como consecuencia de esa gestión o el objeto que haya adquirido como consecuencia de esa compra. En cuanto a la extinción, fundamentalmente en el 2003 se estableció ya las causas definitivas, podían ser por revocación, podían ser por renuncia o incapacitación del mandatario, por muerte, por declaración de prodigalidad, concurso o insolvencia de cualquiera de las partes. La revocación del mandato es relativamente fácil de determinar porque, como dijimos que este contrato se basa fundamentalmente en la confianza,
Lógicamente, cuando el mandante deja de tener esa confianza en el mandatario, pues puede revocar ese mandato. Ahora, ¿qué efectos produce esa revocación? Dependiendo del momento en el que se encuentre el mandatario en la gestión que está realizando. Pues lógicamente, si ha efectuado ya una gestión con un tercero y el tercero desconoce la existencia de esa revocación del mandato, pues los efectos de esa gestión serán válidos y tendrá que hacerse cargo el mandante de las consecuencias que se hayan producido como consecuencia de esa gestión, incluso aunque haya revocado ya la misma. Pero si tiene conocimiento el tercero de esa revocación y en connivencia con el mandatario hacen creer que no tienen conocimiento de esa revocación, en ese caso se podrá resolver esa gestión y el mandante podrá solicitar una... Hombre, Lorenzo, sí, podrá solicitar... Perdona un momento. ¿Querías algo? Ah, vale. Podrá solicitar la... Perdona, que me despista. Es que prefiero, si es cosa... Ah, vale. Te llamaré para comentarte lo del artículo, ¿vale? Bueno, y como decíamos, pues si la revocación ya está conocida por el tercero, pues en ese caso se podrá resolver ese contrato y tendrán que hacer la correspondiente indemnización. La renuncia e incapacitación del mandatario también está permitido, porque este contrato permite el desistimiento unilateral de las partes sin que se produzca ningún efecto contrario. Por ejemplo, hemos dicho que el mandante puede revocar sin que se considere incumplimiento de contrato, pero el mandatario también puede desistir de su gestión. Quizás porque a lo mejor si es una gestión general en la que está constantemente administrando y ha pactado una retribución y no le paga, pues puede desistir porque ha dejado de tener confianza en que su esfuerzo y su trabajo va a ser compensado con la retribución que se había pactado. Y en el caso de que se produzca la incapacitación de cualquiera, tanto del mandante como del mandatario, pues también dará lugar a la extinción de ese contrato de mandato. Por supuesto, la muerte tanto del mandante y del mandatario, pero si el mandatario desconoce cuando está terminando una gestión el fallecimiento del mandante, al desconocerlo es completamente válido y sus herederos tendrán que respetar esa gestión que ha hecho el mandatario. Por lo tanto, va a depender mucho de si el mandatario conoce o no el fallecimiento del mandante. Y por último, también da lugar a la extinción del contrato de mandato la insolvencia de cualquiera de las partes. Imaginaos que el mandante ha encargado de realizar una gestión y es insolvente y no le puede pagar. Pues obviamente si tiene conocimiento de esa insolvencia, eso supone también la extinción del contrato. En el caso del mandatario, exactamente lo mismo. Y cuando se produzca un concurso, pues lógicamente significa que no puedes abordar el pago de las deudas que tienes y en ese caso justificará, es una forma distinta de ser insolvente, justificará el que se extinga también ese contrato. Por último, termina el tema con la pregunta de la mediación y el corretaje, que es un contrato que está actualmente bastante de moda, quizás por los escándalos que se están produciendo, ¿no? Pero la figura del mediador o del corredor tiene la característica peculiar en que se compromete a poner en contacto a las personas esperando que puedan llevar a efecto la culminación de un determinado contrato. También llegaron a decir que si se podía confundir la mediación con un alquiler de servicios, pero nada más lejos de la realidad, porque la característica principal que tiene la mediación o el corretaje es que es un contrato de una obligación de resultado.
De tal manera que, aunque inicialmente pueda ser considerado gratuito y se puede pactar la retribución, que es lo que llamamos normalmente comisiones, el arrendamiento de servicios es la realización de una actividad sin garantizar ningún tipo de resultado, mientras que el corretaje y la mediación es una obligación de resultado. Yo puedo trabajar muchísimo para encontrar a alguien que formalice un contrato con esta persona, los pongo en contacto y ese contrato no se lleva a efecto, no hay resultado, no cobro comisión. Cuando yo lo que hago es encontrar a dos personas que pueden tener intereses comunes y yo logro que ese contrato se lleve a efecto y he cumplido con la misión de tener un resultado, en ese caso yo puedo cobrar la retribución que sea pactada. Por tanto, aunque podamos decir que algunas retribuciones que se llaman comisiones puedan considerarse como inmorales porque son excesivas, bueno, estamos en un mercado libre y si yo quiero a alguien que me facilite una cosa y yo puedo ponerte en contacto con ese alguien que te va a facilitar una cosa, lo que negocies tú de lo que te va a costar, de lo que no te va a costar, ya no interviene ahí el mediador. El mediador lo único que ha hecho ha sido poner en contacto a esas partes. Que esas partes llegan a formalizar el contrato, el resultado se ha producido y yo puedo cobrar mi retribución. Por tanto, en ese sentido, lo que pacten las partes es así. Otra cosa es que, como en los últimos casos que se han visto, pues claro, entre en juego la moral porque los contratos, entre comillas, escandalosos que se han producido durante la pandemia era aprovechándose y abusando de la salud de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, claro, ahí ya lejos de pensar un poco en el beneficio común, pues han pensado fundamentalmente en sacar un rendimiento abusivo a una situación de extrema urgencia y que encima tiene que ver con la salud. Por tanto, ese es el motivo por el que se consideren moralmente imposibles. Pero esos contratos existen. Y por último habla aquí de la mediación de asuntos civiles y mercantiles, que es una ley que se aprobó en el año 2012 y que se caracterizó fundamentalmente porque iba destinado a lo que hablamos primero cuando hablábamos de cómo se resolvían las situaciones de crisis matrimoniales, que se podía ser un caso civil, ¿no? Tenemos que intentar poner de acuerdo a los cónyuges y tratar de sacar un convenio que pueda ser bueno, ¿no? Eso es la mediación. La mediación fundamentalmente consiste en que una persona imparcial intervenga, ponga en contacto a las dos personas implicadas en intereses contrapuestos y vaya estableciendo la posibilidad de un acuerdo que evite el ir a los juzgados y evite también soluciones conflictivas, contenciosas, que van a hacer que el desarrollo de todas esas consecuencias se produzca de una manera más fácil si esto se ha conseguido amistosamente que si se ha hecho de manera muy conflictiva. Y tener en cuenta que los plazos de prescripción y de caducidad quedan suspendidos mientras se está realizando esa mediación. Lo mismo ocurre en el campo mercantil, en el que cuando vino la crisis había tantas deudas y tantos impagos, pues se establecía esa mediación entre las empresas para ver si se podían llegar a acuerdos que facilitaran que las partes no tuvieran que someterse a un procedimiento judicial, asumir unas costas, en definitiva, pues intentarlo. Y comentamos también y dijimos que es absolutamente voluntario, nadie puede estar obligado, pero sí es cierto que muchos juzgados hoy, tanto en el campo mercantil como en el campo civil, pues señalan fechas para acudir a una mediación y es absolutamente voluntaria, si la parte quiere va, si no, no va. E igualmente ocurre en los casos de crisis matrimonial, ofrecen también una mediación a algunos juzgados voluntaria, si quieren ir van y si no, no van. En España, cuando
la crisis se resuelve de manera amistosa, normalmente van abogados, el abogado formaliza el convenio regulador, entre ellos discuten qué es lo más adecuado para todos y se hace. Es raro cuando hay buena sintonía entre los cónyuges acudir a una mediación. Y cuando es contencioso, pues os podéis imaginar todavía menos, porque las espadas están en alto y lo que quieren es no solamente conseguir lo más, sino fastidiar también lo máximo posible al otro cónyuge. Ya os comenté en otra ocasión que en otros países, como los nórdicos, la mediación es algo habitual y es sorprendente que en España pues todavía no hayamos adquirido esta costumbre buena de intentar resolver por las buenas las cosas y no tener que acudir siempre a juicios conflictivos duros en los que se sufre mucho y normalmente pues las resoluciones no contentan a ninguna de las partes. Bien, el tema 18 es el del préstamo. Es un contrato que, si recordáis, cuando estuvimos haciendo alusión a las clases de contratos que había, pues hablamos de contrato consensual, contrato formal, también hablamos de contrato real, ¿no? Este es el típico contrato real porque precisa que una de las partes cumpla y quede pendiente el cumplimiento de la otra, ¿no? Cuando nosotros hablamos de prestar, lógicamente, para que ese contrato quede válidamente constituido, una persona necesita entregar algo en calidad de préstamo a la otra, ¿no? Bueno, aquí dice que pueden ser de dos clases los préstamos. Entregar a la otra persona alguna cosa no fungible para que se use de ella por un tiempo determinado. Transcurrido ese tiempo, se devuelve ese objeto. Esto se llama el contrato de comodato. La característica principal es que es un contrato real y además es un contrato unilateral, porque una vez que sea formalizado, una de las partes ya ha cumplido. Entonces le queda a la otra exclusivamente cumplir. Cuando hablamos, por ejemplo, de prestar, no una cosa no fungible, sino fungible, la cosa fungible más normal es el dinero, pues en ese caso lo que se va a devolver no es la misma cosa, sino otra de la misma especie y calidad. Al igual que ocurre en el comodato, este que se llama préstamo mutuo, esencialmente gratuito, aunque puede desvirtuarse estableciendo pues, una onerosidad como es la implantación de intereses al dinero que se ha prestado durante el tiempo que se ha realizado. Bien, ¿cómo es el comodato o préstamo que se caracteriza solo porque es para usar, ¿no? Bueno, pues como dijimos antes, tienen que ser cosas no fungibles, que no se consuman y tiene la obligación el comodatario, que es el que recibe ese objeto, pues tiene la obligación de devolver la misma. Si yo, por ejemplo, digo que voy a hacer una reunión familiar en mi casa y va a venir mucha familia y no dispongo de sillas para todos, pues puedo ir a la vecina y pedirle, ¿me puedes prestar algunas sillas? Claro, el préstamo de sillas te lo da durante el tiempo que dura la reunión, transcurrido la cual pues tienes que devolverlas. Lógicamente es gratuito. Normalmente, si yo le pido esas sillas y me dice que le tengo que pagar, pues ya no estoy hablando de préstamo, estoy hablando de arrendamiento. Por lo tanto, la gratuidad en este caso es fundamental. Si un comodato lleva implícita alguna onerosidad, deja de ser comodato y se convierte en arrendamiento, porque es esencialmente gratuito. ¿Cuáles son las obligaciones y los derechos que tiene tanto el comodante, que es la persona que presta, como el comodatario, que es la persona que recibe ese préstamo? Bueno, pues el comodatario, el comodante cumple entregando la cosa, ¿no? Y el comodatario, que es el único que unilateralmente queda obligado a cumplir con su obligación, está obligado a devolver la cosa una vez que se ha utilizado y que haya transcurrido el plazo por el que se llevó a efecto ese préstamo. Pero, sin embargo, aquí existe una obligación de restitución.
Por ejemplo, el comodante debe respetar el tiempo en el que una persona presta algún objeto no fungible, pero permite la ley que si el comodante, que es el propietario de la cosa, por una urgencia o necesidad, necesita recuperar esa cosa, no tiene por qué dar explicaciones ni esperar plazo alguno, sino que le dice restitúyemelo, siempre que justifique esa necesidad. El comodatario está obligado a satisfacer todos los gastos ordinarios y, por supuesto, a abonar los desperfectos que se produzcan en esa cosa durante el tiempo que lo ha tenido. Y debe restituir al comodante pues, todas las cosas que se le entregó en perfecto estado de la misma. Y aquí no se puede argumentar, como digo, retribución porque es esencialmente gratuito. ¿Qué ocurre cuando se deteriora o se pierde la cosa? Bueno, si estamos hablando de un deterioro ocasionado por el uso o la culpa del comodatario, pues es el que tiene que arreglar esa cosa y devolverla en perfecto estado. Y si se pierde, estamos hablando de que en principio, si la pérdida proviene por caso fortuito o fuerza mayor, pues evidentemente no tendrá ninguna obligación para con el dueño, salvo que se haya establecido que la cosa la usó para un uso distinto del que se había previsto y que haya incurrido en mora el comodatario y no haya devuelto esas cosas en el plazo que previamente se estableció. El comodante tiene como obligación y derecho, pues una vez que se ha llegado a ese acuerdo de entregar la cosa, no queda obligado nada más que a los gastos extraordinarios de la misma. Si yo, por ejemplo, presto un coche, se lo presto a un amigo o se lo presto a un familiar, pues imagino que se lo presto por 2 meses. Y en esos 2 meses, pues ese coche pues, tiene que poner aceite o pues, son gastos extras. En esos casos, teóricamente, eso le corresponde abonarlo al dueño. Pero en estos supuestos lo normal es que si yo te presto con carácter gratuito mi coche, lo lógico es que tú asumas los gastos ordinarios y los ordinarios siempre, y a veces los extraordinarios si está expresamente determinado, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir, te presto mi coche, pero como viene ahora la revisión, pues tú te haces cargo de llevar a la revisión y abonar la revisión. Bueno, si lo acepta está bien, ¿no? Sería un elemento accidental que constituiría una condición para ponerlo. Estamos en un derecho privado y puede hacerse. No obstante, si son gastos extraordinarios que no han sido aceptados ni impuestos por el mandante, por el comodante al comodatario, pues entonces será el comodante el que los tenga que asumir. Dice el comodante que conociendo los vicios de la cosa no los hubiera hecho saber al comodatario, responderá de los daños que por aquella causa hubiese sufrido. Es decir, que si la cosa no ha sido por el uso, sino por un vicio que se le ocultó, pues en ese caso el comodante lo asume. ¿Y qué pasa con la duración del contrato? Hombre, como dijimos en la parte general, cuando estuvimos hablando de las obligaciones contractuales, pues ¿qué es lo suyo? Pues poner el tiempo, poner el importe, pues eso es lo normal en personas que hacen un contrato como Dios manda. Pero ya vimos también que había en algunas ocasiones en las que la persona se olvidaba muchas veces de decir te lo presto a tu voluntad, pues muchas veces se hace así, no le pones plazo ninguno, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cómo se determina? Tenemos que ir a la parte general. Y ahí entra en juego el carácter subsidiario del Código Civil, que dice, si no se pactó la duración del comodato ni el uso al que debía destinar la cosa prestada, y este no resulta determinado de la costumbre de la tierra, pues puede el comodante reclamarla a su voluntad. En caso de duda, incumbe la prueba al comodatario. Es decir, que si yo no le he puesto ningún plazo y no existe por uso o costumbre de ese lugar, que lo normal es que se use durante este tiempo para sacar un poco de rendimiento, pues el comodante puede decir devuélvemelo ya. Y en ese caso, si el comodatario dice no, es que tú me has dado a mí más tiempo, la carga de la prueba le corresponde al comodatario. Si llega a probarlo, tendrá que esperarse, si no, lo puede reclamar.
no siendo de carácter de urgencia, que ya hemos visto que se puede solicitar la restitución cuando se produzca esa urgencia. Y luego hay también otra característica importante que tiene declaradas ya la jurisprudencia y establece que cuando se alarga mucho en el tiempo el préstamo porque quedaba al arbitrio de la voluntad del comodatario, pues en ese caso se convierte en precarista. Porque el ejemplo lo hemos puesto también en otras ocasiones. Imaginaos que yo tengo un piso, mi hijo se casa y le cedo el uso, le presto, no le cedo el uso, le presto el piso sin tiempo. Vale, pues se supone que mientras mi hijo viva allí con su familia. Si mi hijo se separa o se divorcia o se anula su matrimonio, evidentemente ya el préstamo no está destinado a lo que se había previsto. Si aún así la esposa, suponiendo que le hayan dejado la custodia del menor, ha determinado que ese es el domicilio familiar y no se quiere ir, pues se puede presentar el desahucio por precario, porque en ese caso ya deja de ser comodataria y se convierte en precarista, ¿vale? Bueno, las causas de extinción, pues lógicamente es que se pierda la cosa y ya sabéis que en este caso, pues volvemos a lo mismo, si estoy en mora me da igual, voy a ser responsable, si es por caso fortuito, fuerza mayor, evidentemente no hay nada y si es por culpa o negligencia, pues evidentemente tendrá que asumir esa responsabilidad. Dice la restitución de la cosa del préstamo sin tener necesidad urgente puede reclamarla a su voluntad, siempre que no demuestre, como digo, el comodatario que se le ha concedido más plazo. Y también se extingue por transcurso del plazo contractualmente determinado. En algunos casos, cuando se presta y no se determina la duración, tenemos la duda de los herederos, ¿no? La muerte, declaración de fallecimiento, cualquiera de las partes, no extingue el contrato, salvo que el préstamo se haya hecho en contemplación solo de la persona. Es decir, que si yo le he puesto, por ejemplo, ese préstamo a esa persona durante un año y a los 6 meses se muere esa persona y yo no he puesto en mi contrato de préstamo que se lo doy solo porque es él, pues lógicamente los herederos tendrán derecho a usarlo hasta que transcurra el año. Pero si se acredita que la voluntad del comodante era que el único que podría haber agotado el plazo de un año sería el comodatario, en ese caso estaría demostrando que ese préstamo se ha hecho en calidad de la persona a la que se le deja, no en calidad del tiempo que se pacta. Y en ese caso, pues lógicamente, los herederos no lo podrían disfrutar. Luego existe el otro contrato de préstamo, que es el que más conocemos, ¿no? Que es el mutuo o préstamo de cosa fungible. En este caso puede ser gratuito o puede ser oneroso, cosa que no ocurría con el préstamo comodato, porque aunque también la tendencia natural es la gratuidad, el prestamista pues puede poner, yo te presto este dinero durante un año a este interés, con lo cual el principal me lo tendrá que devolver añadiendo los intereses que se han ido produciendo a lo largo de ese tiempo que yo le he prestado. Sí es cierto que si en el contrato de préstamo no se hace referencia a la onerosidad, al tipo de interés que se pone, la gratuidad es la tendencia. Y por lo tanto yo no puedo decir, es que yo apalabré con él, si el otro me lo niega y no tengo manera de probarlo, mi contrato de préstamo es gratuito, me tiene que devolver solo la cantidad que le presté. Pero si yo en mi contrato determino con claridad el interés que va a determinar la onerosidad de ese préstamo mutuo, pues en ese caso sí que está absolutamente permitido. Las reglas sobre la capacidad de las personas que pueden llevar a efecto el préstamo, pues son de capacidades normales. Pero recordad que los menores emancipados podían hacer muchas gestiones, pero no podían tomar dinero a préstamo. ¿Recordáis? Para tomar dinero a préstamo
pues tenían que tener la autorización de su representante legal o la autorización del juez. Por tanto, en esos casos, la capacidad sí que tiene importancia para declarar inválida o ineficaz ese préstamo por ser menor de edad y no disponer de la autorización pertinente. ¿Y qué tiene que restituir el mutuario, que así se llama a la persona que recibe, el prestatario, que recibe ese dinero? Bueno, pues si no se ha puesto nada y es gratuito, me tiene que restituir lo que yo le di. ¿Cuándo se suelen realizar fundamentalmente esos préstamos que suelen ser gratuitos? Bueno, pues normalmente se suelen realizar entre padres a hijos o entre familia, porque lógicamente la confianza en la devolución pues tiene cierta trascendencia, ¿no? Entonces yo si presto a mi hijo un dinero para ayudarle a comprar un piso, no le voy a cobrar interés, como es lógico y natural. Ese contrato de préstamo, que además, si recordáis, estaba exento fiscalmente por ser de padres a hijos, pues tienes que poner una duración para que te lo devuelva, porque si no sería una donación. Y puedes decir que es gratuito, que no está sujeto a ningún tipo de interés, y en ese caso lo que tiene que devolver es el valor nominal de lo que le entregó. Pero si acudimos a los bancos normales cuando nos hacen préstamos personales, pues ahí sí que nos meten intereses. En ese caso, bien se guardan ellos de poner de manera muy expresa pues que hay esa onerosidad y que no me voy a conformar solo con el valor nominal que me han prestado, sino también todos los intereses que se han ido produciendo. Claro, aquí hace referencia al préstamo con interés y las reglas especiales. Bueno, ya sabéis que aquí no está hablando del préstamo hipotecario, está hablando del préstamo personal, ¿no? Y aquí lo único que dice es que en ese contrato tiene que especificarse de manera expresa pues, cuál es el interés que van a ser el impuesto y el convenido por ambas partes. De tal manera que cuando haya que hacer la liquidación, pues si no se ponen de acuerdo, el juez disponga de una información expresa y veraz de cuál es el interés que se ha establecido dentro del mismo. Ese sería el medio de prueba que tendrían que presentar ante el juez para presumir la existencia de ese pacto expreso entre esas partes y verificar pues, cuál es el interés que se ha establecido. Bueno, aquí la duración del contrato normalmente, si es oneroso, se establece siempre, porque si yo pongo un interés, al prestatario le interesa saber si es por un año, si es por 2, si me ponen el interés legal, si el interés, normalmente se suele poner el primer año, es de interés el segundo, pues va subiendo, ¿no? Entonces lo lógico es que se determine, si no, pues la duración del contrato es a voluntad del mutuante o prestamista y en ese caso pues él pone la duración, el otro que tienes que aceptarla o no aceptarla. Y luego hay créditos al consumo, que aquí se puede decir, no creo que os haga referencia a esto porque estamos hablando ya de un derecho y de contratos bancarios, ¿no? Fundamentalmente. Pero sí es cierto que se piden préstamos normalmente para que tú puedas asumir determinados gastos. Pues quiero consumir tal cosa y necesito para comprarme un coche, para arreglar mi casa, para lo que sea. Y en esos casos, esos créditos al consumo sí denotan esa diferencia de igualdad que vimos, ¿no? El consumidor muchas veces no entiende la terminología que se emplea ahí, pero para eso están las condiciones generales de contratación que protegen al consumidor y que imponen al banco o al prestamista la condición de explicar perfectamente qué condiciones son las que están en ese contrato y si el consumidor logra acreditar que él de haber entendido eso lo habría o no lo habría firmado, pues en esos casos lógicamente
la ley protege al consumidor y se considerarían normalmente cláusulas abusivas. Igual ocurre en los contratos de crédito inmobiliario, en los que ya sabéis que ha habido una directiva y ha habido una jurisprudencia del Tribunal Europeo en el que, bueno, hace referencia a que se puede llevar a efecto la concesión de préstamos con garantía hipotecaria, que se puede hacer por una persona jurídica a otra persona jurídica o entre personas físicas. Pero vamos, normalmente son entidades financieras y personas. Bueno, pues saber que aquí también existe préstamos que se caracterizan porque la finalidad que tiene son las compras de bienes inmuebles y en esos casos pues estaríamos hablando de esas condiciones abusivas que también se considerarían como cláusulas abusivas que determinan la nulidad o el concepto de abuso del mismo. Lógicamente, en estos casos de abuso, recordáis un poco también lo que dijimos no se anula el contrato todo porque la anulación es parcial y únicamente se quedarían anuladas las cláusulas que son abusivas. Bueno, respecto al caso práctico 9 del libro, hace referencia al contrato privado de arrendamiento de una vivienda. Y aquí se establece, bueno, una persona jurídica que es la que se encarga de ser la administradora y la representante del dueño y una arrendataria que quiere una casa, hacen referencia a la identificación y luego ponen las cláusulas. Que el destino que se hace es con los electrodomésticos, normalmente se pone ahí para vivir y la arrendataria se compromete a comunicar al arrendador si hay más habitantes. La duración que ponen es de 1 año, a contar desde el 1 de abril de 2016, tiene perfectamente determinado el término y llegado el día del vencimiento, dice sometido a condición resolutoria, el contrato se prorrogará por voluntad de la arrendataria por plazos anuales hasta un máximo de 4 años, salvo que la misma manifieste a los arrendadores con 2 meses que no está interesado. Aquí está haciéndose referencia a la prórroga forzosa. Una vez transcurrido el plazo de duración, la arrendataria deberá dejar ese inmueble a disposición en las mismas condiciones. Se le prohíbe hacer obras sin su consentimiento, exceptuando, ya sabéis, las obras de adaptación de la vivienda a los arrendatarios que tienen algún tipo de discapacidad. Los suministros los abona el inquilino y la renta son 1.300 euros, pagaderos dentro de los 7 primeros días en la cuenta, con lo cual la falta de pago, dice, de una sola mensualidad, pues será entendida como incumplimiento y causa suficiente para iniciar el desahucio. La renta se actualizará en caso de prórroga del periodo inicial conforme a lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es el IPC, normalmente durante los años en los que existe la prórroga forzosa. La fianza se entrega en concepto de fianza una mensualidad, como así se establece en la Ley de Arrendamientos Urbanos en el título 2, y dice que será devuelto una vez que el dueño constate el buen estado de la vivienda y descontados los suministros que no hayan sido abonados por el arrendatario. Y aquí hace referencia a un aval en solvencia de todas las obligaciones dimanantes del presente contrato y en especial las derivadas del pago de la renta y cantidades asimiladas al arrendatario, hace ahora mismo entrega en el mismo acto de un aval de 5.200 euros con el fin de asegurar esas responsabilidades. Bueno, luego hace referencia a cuándo se resuelve el contrato y todo eso. Bueno, entre las preguntas que pone dice que si nosotros consideramos lícito, a ver que tengo aquí las preguntas, ¿podría explicar qué sentido tiene la exigencia del aval bancario en una relación arrendaticia como es este contrato? Bueno, pues el aval bancario supone una garantía. ¿Recordáis cuando estuvimos hablando en la primera parte de las obligaciones que el acreedor puede servirse de todas aquellas armas que la ley le ofrece para garantizar el cobro de su deuda? Y en este caso el cobro de la deuda se podía realizar pues pidiendo garantías, pues una fianza, poniendo un fiador o un aval, como es en este caso. El aval que supone un complemento a la fianza que dan durante un mes
para que pueda constatar si a la devolución la vivienda está en perfecto estado, pero además quiero añadir una garantía más, un aval anual al que se ha sometido la prórroga del contrato como una condición resolutoria. Si no me vuelves a dar el aval, pues el contrato está aceptada por el arrendatario. Entonces, la obligación del inquilino le impone el tener que llevar a efecto el aval correspondiente. No tiene nada que ver la fianza con el aval, son dos garantías diferentes. ¿Y es conforme a derecho o cree que hay alguna norma en la ley de arrendamientos urbanos que prohíbe ese pacto? No prohíbe en ningún caso ese pacto, porque es una mera posibilidad que le ofrece la ley al arrendador para obtener una garantía más del cobro de su renta que le impida el tener que reclamarla judicialmente. Daos cuenta que cuando uno tiene un aval por importe a lo mejor de medio año o de un año, si el inquilino le deja de pagar, el banco es el que se va a hacer cargo de abonar eso. El banco luego repetirá sobre su cliente. Pero es raro que un banco no te pague, ¿no? Sobre todo que cuando da ese aval es porque se fía de que su cliente tiene recursos y va a disponer de ese dinero para poder afrontar esas deudas que va asumiendo su cliente. Pero claro, yo ya no me preocupo de lo que me pueda costar la reclamación judicial, porque a mí el banco me va a abonar al menos todo ese tiempo, con lo cual yo puedo iniciar el procedimiento y que me dé tiempo a recuperar mi vivienda, obteniendo la renta todos esos años, todos esos meses por el banco. Bueno, la fianza, sí, ¿es un contrato de fianza? No, la fianza a la que hace referencia aquí la ley de arrendamientos urbanos es simplemente una garantía legal. Es un mes que tú le das junto con la renta inicial para que una vez que tú termines el contrato y tengas que restituir ese inmueble a esa persona, pues pueda constatar que no está destrozado, que no hay que hacer obras porque has roto pues, el lavabo o cualquier cosa que suponga un coste para ti. Entonces, con ese dinero de la fianza se abonan todos esos gastos o ha dejado de pagar la última mensualidad de luz o de gas, y en ese caso la fianza sirve para eso. Pero no es un contrato de fianza. La fianza, el contrato de fianza, es el que el dueño formaliza con una tercera persona asumiendo las obligaciones que deje de pagar mi inquilino, que en este caso con el aval sería la entidad bancaria. Bueno, se podría llamar así, un fiador solidario, sí. Sí, lo que pasa es que el aval, como siempre va unido a una entidad bancaria, pues un fiador más bien es una persona física, que normalmente suele ser un familiar o un amigo que te aprecia mucho y te dice, bueno, pues yo voy a ser tu fiador. De tal manera que si tú fallas, el dueño de la casa va a venir a mí y me va a pedir las rentas. Eso es menos garantía que un aval, porque el aval es un fiador seguro, porque el banco no concede aval si su cliente no tiene dinero suficiente en el banco como para poder garantizar ese hipotético pago del inquilino. Ay, la madre que me parió, me queda sin